mañana del 20 de enero de 2015, la policía venezolana recibió el reporte al 911 alrededor de las 5:30 de la madrugada sobre un trágico suceso ocurrido en el edificio Camino Real, ubicado en la urbanización Andrés Bello, en Maracay, en el estado de Aragua, el cual involucraba a dos músicos. Uno era el rapero venezolano Cancerbero y el otro, su amigo Carlos Molnar, quien era bajista de un grupo de reggae llamado Scientific. El reporte fue hecho por la esposa del bajista, Natalia Améstica, quien en esos momentos se percató de lo sucedido y afirmó que Cancerbero había privado de la vida a su marido en un acto psicótico para después arrojarse desde el 10º piso. Una vez que la policía hizo acto de presencia, al ingresar al edificio encontraron el cuerpo del rapero en posición de cúbito dorsal, rodeado de un charco hemático, relativamente alejado del edificio, con la mandíbula fracturada, sin algunos dientes, y los pantalones al nivel de los tobillos. Su cuerpo permaneció ahí hasta las 10:30 de la mañana. Por otra parte, el cuerpo de Carlos Molnar fue encontrado en su apartamento en la sala del inmueble, y este tenía múltiples heridas de arma punzocortante, todas ellas en la espalda. Según las primeras declaraciones de la esposa de la víctima, Cancerbero pasó la noche en el apartamento de ellos, ya que habían celebrado el cumpleaños de una de sus hijas. Ya en la madrugada, el rapero tocó la puerta de la habitación principal, muy desesperado, donde dormía la pareja. Cuando Carlos abrió, comenzaron a discutir, y ella observó que no se encontraba bien. Él le dijo que se encerrara en la habitación, mientras calmaba a su amigo. De repente el victimario sacó un cuchillo, y en un ataque de ira asesinó a su esposo de varias puñaladas. Al ver lo que había hecho, se lanzó por la ventana de la cocina. Minutos después, luego de un silencio, Natalia salió y observó la escena. Su esposo se encontraba tirado en el suelo, rodeado de un charco hemático, y logró ver que tenía 12 puñaladas. Fue entonces que llamó al número de emergencias. Una vez que se asomó fuera del apartamento, un vecino del piso 3 le dijo que había escuchado cómo se había lanzado. Según el testimonio de este, se percató de lo ocurrido, debido a que escuchó cómo su cuerpo golpeó las paredes del edificio y finalmente cayó. Luego de escuchar la declaración de Natalia Améstica, los medios de comunicación dieron a conocer inmediatamente la noticia, donde se decía que el rapero Cancerbero, en un ataque psicótico, había asesinado a su mejor amigo, Carlos Molnar, para finalmente quitarse la vida saltando desde un edificio. Ese mismo día, cerca de la 1:30 de la tarde, el hermano de Natalia, esposa del bajista, salió a la luz pública a hablar a los medios de comunicación sobre las supuestas enfermedades psicológicas, como la esquizofrenia, que el rapero tenía desde hace algún tiempo. Según sus declaraciones, la pareja le había ofrecido alojamiento a Cancerbero, ya que en esos momentos estaba pasando por una fuerte depresión, y este se negaba a recibir ayuda médica. Cerca de las 5 de la madrugada, el joven tocó la puerta del cuarto donde se encontraba Carlos y su esposa Natalia. Cuando el bajista abrió la puerta, Cancerbero se le abalanzó con un cuchillo y forcejearon hasta llegar a la sala. En esos momentos recibió varias puñaladas. Mientras tanto, Natalia buscaba por internet cuáles serían las principales causas del comportamiento del artista. En cuestión de segundos, se percató del sonido de algunos vidrios que se rompieron. Cuando salió del apartamento, un vecino de abajo le dijo que Cancerbero se había lanzado por la ventana de la cocina. Es en ese instante que Natalia llama al 911 para reportar el suceso. Hasta este punto parecía un caso terrible, el cual era bastante obvio debido a la supuesta enfermedad psicológica del rapero, aunque muchas personas no pensaban lo mismo, ya que amigos y familiares de Cancerbero aseguraron que él no sufría ninguna enfermedad mental y que Carlos y él eran los mejores amigos.
por lo cual sospechaban que había algo extraño en este caso y pidieron a las autoridades investigar más a fondo. Las investigaciones en este caso se hicieron presentes inmediatamente. Una vez que se levantaron los cuerpos, fueron enviados a la morgue de Caña de Azúcar, en Maracay, para realizar la necropsia de ley. Cuando la policía se percató de la presencia de las cámaras de seguridad del edificio, le solicitaron al dueño de la propiedad proporcionara las grabaciones de aquella madrugada. Misteriosamente, las cámaras no se encontraban grabando ese día, ya que estaban apagadas. El dueño del complejo residencial resultó ser ni más ni menos que el padre de Natalia Ameztica. Cuando la policía acudió al interior del apartamento, observaron la ventana por la que aparentemente se había arrojado el muchacho y pudieron notar que ésta era de romanillas y que todos los vidrios estaban en su lugar y no había ningún rastro de sangre en ellas, agregando que el cuerpo de Carlos yacía sobre el piso en posición de cúbito ventral, con 12 heridas punzocortantes en la espalda. También había muchos indicios de violencia en el lugar, lo cual claramente no encajaba en las declaraciones de Natalia y su hermano, pues ambos aseguraron que estaba en un estado psicótico y por consiguiente, si saltó por la ventana, tuvo que haber atravesado esos vidrios para saltar y no esperar a quitarlos uno a uno para después aventarse. En cuanto al cuerpo del bajista, era muy extraño que todas las heridas las presentara en la espalda, ya que si Cancerbero lo atacó al abrir, debería tener heridas de lucha y forcejeo en manos y antebrazos, las cuales no presentaba. Los peritos determinaron que Cancerbero cayó boca arriba. Lo extraño es que si se hubiera lanzado de la ventana, hubiese caído en línea recta, como generalmente se presentan las precipitaciones, lo cual no ocurrió aquí, pues según los informes, cayó lejos del lugar por lo menos 5 metros, de donde probablemente pudo haber caído, lo que podría indicarnos que fue cargado y lanzado desde las alturas. Por esa razón cayó en posición dorsal. Lo resaltante es por qué presentaba la fractura en la mandíbula y la pérdida de algunos dientes, si se supone que impactó de espalda sobre el piso. Además, para la altura de donde supuestamente cayó, debería presentar lesiones más graves en todo el cuerpo y a simple vista visibles. Otra cosa importante a mencionar es que el cuerpo del rapero no presentaba rastros hemáticos, como quien apuñala a alguien, pues sus manos estaban limpias y no había salpicaduras de sangre en su cuerpo. Además, se pudo confirmar que no tenía sangre de Carlos Molnar. Y por último, pero no menos importante, ¿por qué fue encontrado con los pantalones a la altura de los tobillos? A los 2 días de suscitarse el hecho, Natalia, la esposa de Carlos, se fue a vivir a Chile, sin dar su declaración ante una autoridad, y luego se dio a conocer que el médico forense que realizó la necropsia al cuerpo del rapero había sido un conocido de ella. Luego de la intervención de las autoridades, se concluyó que Tyron González, o mejor conocido como Cancerbero, debido a que sufría de esquizofrenia, había asesinado a su amigo Carlos Molnar. Finalmente, en un estado psicótico, se lanzó por la ventana para acabar con su vida. Los familiares no estaban muy seguros de esta versión, ya que afirmaron que el muchacho no tenía antecedentes de esquizofrenia y en ningún momento se había comportado de manera extraña. Ni siquiera se encontraba en depresión como en un inicio hicieron creer. Los meses pasaron y el viernes 20 de marzo, las hermanas de Cancerbero se presentaron ante las autoridades, junto con el denominado defensor del pueblo, Tarek William Saab, el cual es un activista venezolano, para exigir se reabriera el caso, ya que había muchas inconsistencias en el mismo. Como por ejemplo, ¿por qué no estaban los hijos de la pareja al momento del hecho, si se supone que estaban festejando su cumpleaños? La otra, ¿qué hacía esa noche el artista en el apartamento de la pareja? Pues aunque en un principio se hizo creer que se estaba quedando con la pareja, debido a un episodio de depresión y a la gira que iban a tener, la familia y vecinos confirmaron que esto no era así,
ya que Tyron González vivía en el mismo edificio que ellos. Es importante mencionar que el cantante Cancerbero había realizado una gira de conciertos por Chile y Argentina unos días antes de su deceso, en el cual estuvo acompañado de Natalia Ameztica y Carlos Molnar, quien sería el productor del disco que tenía planeado lanzar próximamente. Basado en el testimonio de una de las hermanas de Cancerbero, en esa gira, el artista había recaudado cerca de $6,000, los cuales guardó en el apartamento donde en ese momento residía Cancerbero, y hasta el momento no se sabe qué pasó con ese dinero. La petición de la Defensoría se admitió y el caso de Cancerbero fue reabierto. El equipo de criminalística acudió a Maracay con la finalidad de establecer si las pericias hechas en aquellos días de enero fueron las correctas, dado que las hermanas del artista mencionaron que la necropsia había sido realizada por un amigo de la familia de Natalia, y este pudo haber alterado las causas del deceso, además de todas las inconsistencias antes mencionadas. Una vez reabierto el caso, le notificaron a Natalia para que acudiera a testificar en el caso, ya que ella había sido la única testigo presencial al momento del hecho. Cuando se le cuestionó sobre el dinero que el rapero había recaudado en la gira, ella aseguró no saber de qué le estaban hablando, ya que los temas financieros los arreglaban Carlos y Cancerbero. Evidentemente era algo ilógico, ya que su propio esposo y ella organizaban y administraban los eventos. En cuanto a por qué sus hijos no se encontraban en el lugar al momento de los acontecimientos, ella aseguró que después de la fiesta, sus hijos quisieron visitar a sus abuelos y luego de estar algún tiempo se hizo tarde, por lo que los abuelos le dijeron que lo mejor era que se quedaran en su casa. Así que ella regresó con Carlos al apartamento, ya que los estaba esperando Cancerbero. Una de las hipótesis que surgieron posteriormente fue un crimen pasional, pues se llegó a especular que la razón de que Tyron hubiera sido encontrado con los pantalones en los tobillos fue porque Carlos encontró a su esposa Natalia con Cancerbero en pleno acto. Se dice que Natalia citó al rapero en su apartamento para tener intimidad, ya que Carlos se encontraba tocando en una fiesta y aparentemente ambos tenían relaciones cuando él no estaba. En otras palabras, eran amantes. Lo que jamás imaginó Natalia es que su esposo llegara justo en el momento que ellos sostenían relaciones. Este, al verlo, lleno de ira, lo arrojó por la ventana. Posteriormente, Carlos se abalanzó sobre ella y esta, en defensa propia, lo apuñaló en varias ocasiones, ya que su esposo quería asesinarla. El problema con esto es que no se puede explicar por qué no hay vidrios rotos en el apartamento. Tampoco se puede explicar por qué si fue en defensa propia. Todas las heridas fueron hechas en la espalda. Otra versión indica que cuando fueron descubiertos por Carlos, este se abalanzó contra Cancerbero. Empezaron a forcejear y en un descuido el rapero lo atacó hasta asesinarlo. Al ver lo que había hecho, le entró el remordimiento y se arrojó por la ventana. Nuevamente, no se puede explicar por qué si Cancerbero atacó a su amigo no tenía sangre de este en su cuerpo. Y si él se arrojó por la ventana, ¿cómo logró tener un impulso de tal magnitud, de manera que haya quedado a tantos metros de donde se suponía debió haber caído? ¿Y cómo fue capaz de volver a colocar los vidrios si ya se encontraba sobre el suelo? Destacando que si cayó de espaldas, ¿cómo se produjeron las lesiones en la mandíbula y el desprendimiento de los dientes? Natalia nunca aclaró este punto y siguió sosteniendo que él se arrojó y ella lo presenció con sus propios ojos. De acuerdo a los indicios, se puede deducir que hubo la participación de más de un agresor y que todo fue planeado con anterioridad. Para su desgracia, los indicios son testigos mudos que nunca mienten, y este caso puede ser más sombrío de lo que en realidad parece. Tyron José González Orama, quien era conocido en el medio artístico como Cancerbero, nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas, Venezuela, hijo de José González Ollavares y Leticia Coromoro Orama. Cuando Cancerbero tenía 4 años,
sus padres se mudaron a la ciudad de Palo Negro, en el estado de Aragua, donde transcurrió su infancia y adolescencia en compañía de sus hermanos. En 1997, su madre falleció y quedó bajo el cuidado de su padre. Su infancia fue de manera normal. A pesar de no tener a su progenitora, él se divertía como todos los niños de su edad. Desde que era niño se sintió atraído por la música, ya que en su hogar la radio siempre estaba prendida y escuchaba junto a su padre grupos como los Beatles, Black Sabbath, Rolling Stones, Led Zeppelin y Pink Floyd. Gracias a eso, el gusto por la música empezó a ser su fuente de inspiración. Lamentablemente, 3 años después, sufrió la pérdida de su medio hermano, producto de un disparo, lo que lo llevó a buscar consuelo en la música, canalizando todo su dolor a través del rap. Y con 12 años, empezó a escribir y a rapear, adjudicándose el sobrenombre Cancerbero, el que hace referencia a la mitología griega donde Cerbero es el perro del dios Hades, un perro de 3 cabezas y cola de serpiente, el cual custodiaba las puertas del infierno. De esta manera, adaptó la palabra can y surgió su nombre. Durante su adolescencia conoció a un productor, el cual lo integró a una banda llamada Códigos de Barrio, donde solo logró grabar 3 temas por falta de recursos. Mientras estudiaba conoció a Lil Supa y grabó con Luis Muñoz. El artista integró una agrupación bajo el seudónimo Básico. También publicó un álbum titulado Índigos, Can Mazo, de manera virtual, el cual tuvo un gran impacto en Latinoamérica. Posteriormente estudió la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero no logró concluirla, debido a que se enfocó en la música. En el año 2008, subió a la red su mixtape, titulado Nuestra Doctrina No Es un Dogma, donde compiló varios de sus temas antes grabados. En 2010, Cancerbero lanzó su álbum debut como solista, llamado Vida. Gracias a este, ganó el galardón de Mejor Artista Hip Hop en los premios Distortion, y su fama creció considerablemente. Incluso muchas disqueras empezaron a poner su mirada en él, aunque nunca aceptó ningún contrato, ya que quería ser fiel a sus convicciones, expresar sus ideas sobre lo que era la vida y cómo el sistema del gobierno oprimía a la gente con pensamientos diferentes. En una entrevista mencionó que a los poderosos les gustaba más el reggaetón, porque para ellos es más fácil tener gente bailando, a gente que se cuestione y toque los temas de la élite. Incluso dijo que su logo representaba una burla hacia el sistema dominante, haciendo referencia a la pirámide de los Illuminati. Ya para el año 2012, su carrera fue en aumento. Es entonces que lanzó la contraparte de su disco, la cual llegó a ser considerado uno de los discos más importantes dentro del género en español. El material cuenta con canciones y letras un tanto desafiantes, ya que provoca directamente a los rangos más altos del poder, haciendo una mención constante del actuar de los mismos, y a la policía de Venezuela. Realizó varias presentaciones en diferentes países, como lo es México, Chile, Argentina y su natal Venezuela. En el año 2013, lanzó un disco a dúo con un rapero llamado Apache, titulado Apa y Can. Juntos realizaron varias giras por distintos países. A partir de aquí, empezaron a surgir algunos problemas por falta de pago de una suma muy grande de dinero hacia Apache, por lo que luego de esto, la relación entre ambos se terminó. A partir de aquí, apareció otra hipótesis del caso, pues supuestamente la empresa que contrató a Cancerbero le pagó $30,000, pero no le dio nada al rapero Apache, por lo que se inició la teoría que quizás él había asesinado a Cancerbero como forma de venganza. Ya para finales de 2014, realizó su última gira, preparándose para otro disco en el año 2015, junto con Carlos Molnar, el cual jamás se llegó a concretar, dado el hecho criminal, el cual hasta el día de hoy sigue sin esclarecerse, y hasta el momento no hay ningún acusado.
aunque dentro de las teorías se menciona que quizás los altos poderes en su país tuvieron que ver con el hecho, ya que a menudo Cancerbero criticaba a dichos mandos. Incluso algunas de sus canciones hacen referencia a ello. Cancerbero en esos momentos representaba una gran amenaza, ya que muchos jóvenes se sentían identificados con sus pensamientos e incluso llegó a recibir amenazas por adelantado a través de sus redes sociales. Lo que nunca se imaginó quizás es que acabaría de la peor manera. Hay una canción de su último álbum llamado Es Épico, donde hace referencia a que el asesino de su hermano se llamaba Carlos, por lo que hay quienes piensan que quizás Carlos Molnar tuvo algo que ver con la pérdida de su hermano, y este, al saberlo, decidió vengarse. Años después, uno de los amigos de Cancerbero dijo que cuando se enteró del deceso del rapero, no lo creyó, así que le mandó un mensaje para saber si en verdad la noticia era cierta. Este lo recibió, pero no le contestó. Lo que él no sabía es que horas antes ya había fallecido, por lo que surge otra pregunta: ¿quién tenía su teléfono celular en esos momentos? ¿Y por qué? Nunca fue encontrado. Nunca se hallaron documentos donde se destacara que Cancerbero sufriera de alguna enfermedad psicológica. No hay expedientes médicos, ni registros de consultas o terapias con psicólogos o psiquiatras, ni tampoco testimonio de alguna otra crisis psicótica ocurrida con anterioridad. El cuerpo de Cancerbero fue sepultado en el cementerio metropolitano de Maracay.